Durante más de una década, estas oficinas, que son parte del Arzobispado de Santiago, fueron refugio para miles de víctimas de la dictadura militar. Jugarnos por defender a las víctimas, denunciar fuertemente lo que está ocurriendo en Chile. Venimos aquí a orar por los caídos. Que a Pinochet le molestaba extremadamente la iglesia y especialmente el cardenal. La Vicaría de la Solidaridad llegó a tener 300 trabajadores, muchos de los cuales fueron amenazados, detenidos, torturados e incluso asesinados. Se trata de José Manuel Parada Maluenda y el profesor Manuel Guerrero Ceballos. Fui llevado a un centro de tortura. Me tiraron gatos muertos con alambre en el cuello ahorcado. Una lucha que valió la pena a personas que se salvaron de una posible muerte y una puerta que se abrió para buscar la verdad y la justicia. Yo tengo a mi hijo Agustín Martínez Mesa, desaparecido 3 años y medio. En el caso está detenido y desaparecido mi hermano Agustín Martínez Mesa. Estos son los pasillos y las paredes de la Resistencia. Entre 1976 y 1992, la Vicaría de la Solidaridad, bajo la tutela de la Iglesia Católica, es la agrupación que da apoyo y amparo legal, médico y anímico a miles de personas víctimas de esa herida tan profunda y dolorosa que deja la dictadura militar. Hay historias ya contadas y otras que vale la pena rescatar. Mi nombre es Álvaro Varela, ingresé al Comité de Cooperación para la Paz en Chile en abril del 74 y luego seguí en la Vicaría hasta abril de 1987. Fueron muchos los casos, particularmente me afectaron relacionados con niños. Es el que se relacionó con Macarena Aguiló. Mi nombre es Macarena Aguiló, fui secuestrada a los 3 años por la DINA junto a Carabineros de Chile. El padre de ella era uno de los máximos dirigentes del MIR en la clandestinidad. La madre de ella había salido asilada al extranjero, que también era dirigente del MIR, y llevaba ya alrededor de 10 días sin que se tuvieran noticias de ella. Presentamos un recurso de amparo. Lo que hizo el régimen fue enviar el ministro del Interior un informe en el recurso de amparo diciendo que ella no estaba detenida, pero que sin embargo tenían información de que Carabineros la había encontrado vagando por la calle y que estaba entonces en el hogar de menores de Carabineros. Yo la veo de inmediato porque era una reja. Cuando yo salí, habían varias personas esperando, entre ellas era el Álvaro. La tomé en mis brazos y salí. La vorágine bajo la que vivíamos significaba que una vez que teníamos solucionada una situación, ya seguíamos adelante con las otras decenas de casos que nos estaban esperando. No vi nunca más a Macarena. Creada en 1976, la Vicaría, que sustituye al Ecuménico Comité Pro Paz, se encarga ahora bajo la absoluta tutela de la Iglesia Católica de miles de casos como el de Macarena. No solo hay ayuda jurídica, también hay un departamento laboral, otro campesino, comedores, revistas, bolsas de trabajo. En total, el organismo reúne a más de 300 trabajadores en todo Chile. Cuando sucedió el golpe, por supuesto, entre los amigos nos conectamos para ver si nos había pasado algo. Y ya nos empezamos a informar entonces de lo que estaba ocurriendo. Eso nos llevó entonces a, de alguna u otra manera, llegar al Comité de la Paz al principio y después a la Vicaría para trabajar, un poco ayudar a la gente que estaba siendo reprimida. Bueno, nosotros entramos a trabajar en derechos humanos, no sabíamos trabajar en derechos humanos y aprendimos en la práctica. Y lo aprendimos trabajando en equipo, en un trabajo interdisciplinario. Habíamos gente de distintas vertientes trabajando acá, política, religiosa, no religiosa, pero había un denominador común que era jugarnos por defender a las víctimas en primer lugar dentro de nuestras posibilidades y de denunciar fuertemente lo que estaba ocurriendo en Chile.
Profesionales, trabajadores, la mayoría jóvenes. El riesgo de enfrentar a diario la crueldad de la dictadura transforma a estas personas en víctimas de represalias. Hubieron muchas personas que fueron detenidas ya desde el comité. Hubieron personas que fueron amenazadas, que tuvieron que ir del país. Me tiraron gatos muertos con alambre en el cuello ahorcado al jardín. Autos que se pusieron frente a mi casa con civiles durante el día, solamente para amedrentar. Fui llevado a un centro de tortura donde la finalidad era que yo me declarara públicamente como el nexo entre el MIR y el cardenal. Y es que parte de la lucha contra la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país se entiende por el cardenal Raúl Silva Enríquez. El religioso salesiano opositor al golpe militar se transforma de la mano de la vicaría en una figura incómoda para la dictadura. Yo creo que una relación tensa y que a Pinochet le molestaba extremadamente la Iglesia y especialmente el cardenal. En nombre de todos los que creemos en Dios y por eso respetamos al hombre, quiero interpretar el sentido que atribuimos a esta celebración litúrgica. Venimos aquí a orar por los caídos. El cardenal Raúl Silva Enríquez y los obispos que lo acompañaban constituían un obstáculo. Muchos de los partidarios del régimen lo llamaban el cardenal rojo. En otros países de Argentina no existieron las vicarías, así que existió en Chile porque estaba el cardenal Silva Enríquez. Nosotros, así para tranquilizarnos internamente, decíamos, bueno, nosotros estamos actuando en nombre de la Iglesia Católica de Santiago, el arzobispado, nuestro respaldo del cardenal, su obispo auxiliar. Y creíamos que entonces era más complicado para la represión actuar directamente contra nosotros mismos. Pero eso funcionó, esa tranquilidad que nos autoasignábamos hasta que mataron a José Manuel Parada. La muerte que amenaza siempre a la Vicaría de la Solidaridad llega de la forma más brutal. En marzo de 1985, el sociólogo y miembro de la Vicaría José Manuel Parada Maluenda, de 35 años, es secuestrado junto al profesor Manuel Guerrero en las afueras del Colegio Latinoamericano de Providencia. Estuvimos todo el día aquí haciendo cosas, tratando que la Iglesia exigiera que lo soltaran. Urgente. Un funcionario del Instituto Médico Legal acaba de identificar a 2 de los cadáveres que ingresaron en esta tarde a ese recinto. Se trata de José Manuel Parada Maluenda y el profesor Manuel Guerrero Ceballos. Parada y Guerrero aparecen sin vida, degollados en las inmediaciones del aeropuerto de Santiago. Junto a ellos se encuentran asesinado también al publicista Santiago Natino. Cuando fuimos a la morgue a recuperar el cuerpo de José Manuel, yo acompañé a doña María Maluenda y se quedó afuera y yo me quedé acompañándola. Y fue tal la tensión que vivió ella que empezó a sentir dolores de parto. Le vinieron contracciones en el útero. Es decir, lo parió psicológicamente de nuevo y esa fue su reacción frente al rechazo de la muerte de su hijo. Eso yo creo que son experiencias tremendas. Lo velamos en este mismo patio, en un cortejo interminable, hasta el día lunes, en que se realizó el funeral, saliendo aquí de la catedral, a pie hasta el cementerio general, con el pueblo de Chile, acompañando a José Manuel Parada y acompañando a quienes trabajábamos en la Vicaría de la Solidaridad. Todos estos CARDEX son de detenidos desaparecidos, en que hay una carpeta individual de cada uno de ellos con todos sus documentos, ¿ya? Que hay un caso icónico, ¿no? O sea, yo, como decían delante, la vicaría fue brutalmente afectada por la represión con el asesinato de José Manuel Parada. Te voy a mostrar la carpeta de él. Aquí está. Esto es lo que sale en el informe RETIC sobre él. Y bueno, lo que le ocurrió a él, está su recurso de amparo. Y está el recurso de amparo, después la denuncia por su detención,
La querella... El registro histórico del dolor de esa época se encuentra acá, en la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría. Más de 80.000 documentos, 47.000 carpetas individuales que sirvieron para reestructurar el camino de la verdad y la justicia. ¿Para qué sirve el archivo? ¿Cuál es la utilidad hoy día? Permanentemente estamos respondiendo oficios de ministros que llevan causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura y aún hoy. O sea, muchos ministros a lo largo de todo Chile llevan causas de violación a los derechos humanos, tanto detenidos desaparecidos, ejecutados, como de víctimas sobrevivientes. Lo que sí descubrimos a partir de la información que empezamos a recopilar, los métodos represivos. Y además fuimos descubriendo cómo reaccionar frente a hechos de esa naturaleza de manera rápida. Así partió el recurso de amparo, por ejemplo. Todos esos recursos de amparo que se presentaron han servido después para hacer el punto de partida de investigaciones judiciales que sí han arrojado resultados. Yo te diría que hoy en día, desde el punto de vista judicial, la verdad de lo que ocurrió en Chile está establecido judicialmente en muchos procesos que se han llevado a cabo y muchos que todavía están abiertos. Y todo eso ha sido posible por todo este trabajo que se hizo en ese momento. Macarena y Álvaro se vuelven a reunir y recordar. En la Fundación de la Vicaría revisan varios documentos, entre los que se encuentra ese recurso de amparo presentado por Álvaro en 1974 y que salvó la vida de Macarena. Sí, yo conozco estos documentos, o sea, yo los he mirado en distintos momentos de la vida, sobre todo porque el 2001 yo inicié una querella judicial. Yo recuerdo ese día, recuerdo cuando salgo del lugar, o sea, como que vengo saliendo del pasillo, y mi impresión en ese tamaño, digamos, de niña pequeña, es que iba saliendo como por una especie como de arco, así como, más o menos como el arco del triunfo, como saliendo hacia la luz. Uno en ese momento pensaba íntimamente cómo va a seguir la vida Macarena. Me impresiona, Macarena no solo se ha desarrollado como persona, es madre, ha tenido una trayectoria cinematográfica notable, distinguida. O sea, yo no voy a tener nunca, yo creo que vida suficiente para poder agradecer obviamente que ella existió y que ellos hayan jugado en ese momento ese papel con todos los peligros que se implicaba también y todos los costos que implicó para los trabajadores también de la Vicaría. Esto que es muy bonito porque están todas esas murales, mira las paredes qué lindas son. Ahí estaban las artesanías, donde ahí se hacían las arpilleras, ahí se recibían los trabajos que hacían los presos en cárceles. Aquí celebrábamos las vicariadas, ¿no? Que era una suerte de kermés interna. Buscábamos relajarnos un poco para sacarnos la presión del trabajo. Hubo mucho apoyo, hubo respeto, hubo solidaridad, humanidad. La más importante conclusión que uno saca es que valió la pena. Sí, valió la pena. Todo lo que se hizo, el empeño que se puso, la energía, la fuerza, superar los miedos, superar las dificultades. En definitiva, gracias a eso podemos estar hoy día acá. O sea, valió la pena. ¿Te emociona la situación en el relato? Sí, no, es que... Claro, uno vuelve al recuerdo. Yo vuelvo al recuerdo de la Macarena ahí al final del pasillo. Ahí, paradita, en un rincón. Mal vestida,
y desasiada, notoriamente. Y su rostro lo decía todo. Yo no la conocía de antes, había visto así muchas fotos de ella. Por eso en cuanto la vi pude saber que era ella. Esa imagen yo la he llevado de por vida siempre. Esto va a ocupar un lugar relevante en nuestras vidas. Lo que aquí hicimos, lo que aquí se nos permitió desarrollar y cómo colaboramos de alguna manera a parar la brutalidad y hacer conciencia de lo que está ocurriendo en Chile. Y eso nos determina nuestras vidas hasta el presente. La Comisión Walech determina en 2004 que 1.244 niños y niñas son víctimas de apremios y torturas durante la dictadura militar. Hay sobrevivientes que pueden contar hoy su relato, pese a esos tiempos de muerte y dolor, gracias a una organización que, a pesar de cerrar hace 30 años, será símbolo imperecedero de resistencia y de lucha.